de un aspecto revolucionario. ¿Cuál es el momento en que ha llegado a la cumbre de la creación de tu música contestataria, de tu música propuesta, de tu música política? Por ejemplo, tenemos una Rosa Roja. Sí, mira, yo he sido de izquierda, digamos, de formación familiar, ¿no? Mi padre siempre nos metía a la lectura de Mariátegui, de Arguedas, más a un comienzo. Luego siempre en la familia conocimos a Marx, Lenin, toda la literatura que estaba de moda en ese entonces. Y ya yo tenía esa vocación de izquierda, y cuando fui a Chile, lógicamente, allí vi que había una música expresando la posición de izquierda. Cuando yo vengo a Perú, me hago compositor por necesidad, porque vi que la situación política, social era muy similar a la de Chile, pero no existía un movimiento artístico como en Chile, digamos, un poco más de forma nacional chilena. Aquí lo que había era una canción latinoamericana, y yo creí que en el Perú, que tiene mucho más riqueza musical en toda la región, no podía ser que tomemos otros géneros. Lo que teníamos que hacer es desarrollar nuestros propios géneros. Entonces encontré la canción El hombre y flor de retama y dije, este es el camino. Y hice algunas canciones que fueron aprobadas por algunos amigos, y luego hice La Rosa Roja el 82, un poco como homenaje al proletariado y al papel que históricamente le toca desempeñar al proletariado, ¿no? Y hablo un poco de la cárcel allí en este tema, porque ya había conocido la cárcel en Chile. Y yo intuía, percibía que más o menos lo mismo estaba pasando aquí en el Perú, ya era el año 82, y que en cualquier momento me podía llegar. Entonces terminé esa canción y a los 2 meses caí preso por primera vez en el Perú. Ya había estado preso en Chile, ¿no? Y fue el tema de La Rosa Roja, te digo, ese tema no lo grabé yo primero, sino lo grabó mi hermano con Augusto Garay y otros amigos mientras yo estaba preso. Y gustó mucho, y cuando salí, lógicamente con mi hermano comenzamos a cantar esta canción, y esta canción nos llevó realmente al dúo Arguedas, ¿no? A la cresta de la hora en ese momento. Incluso fue la canción que nos abrió las puertas de Europa y de otros países. Creo que fue en ese momento la canción que más satisfacciones me dio en todo sentido, ¿no? Aquí y en el extranjero. Compañero Walter, es importante que nuestro público, ya conociendo tu historia, tu trascendencia, de un ejemplo a seguir, nos obsequies un tema. ¿Qué tema nos puedes obsequiar en este programa con una parte de nuestro intermedio? Porque la segunda parte de esta entrevista, compañeros televidentes, viene, como siempre, asumir la responsabilidad política. Y Walter Humala, vamos a ver desde el punto de vista artístico, de su vida política que ha tenido. Vamos a entrar a lo que es la política nacional, regional, vamos a hablar de los países que ahorita están en un movimiento político muy fuerte, hay un movimiento muy fuerte, al menos de surgencia en Sudamérica, y ese tema vamos a tratarlo después del tema que nos vas a obsequiar, compañero Walter. ¿Qué tema nos vas a obsequiar? Creo que es pertinente justamente a La Rosa Roja, Boris, y te cuento el análisis que hizo un amigo, un compañero de izquierda marxista alemán, y me dijo, tu canción yo la entiendo así. En la primera estrofa tú estás hablando de la situación de opresión, explotación, etcétera, todos los problemas que hay en el sistema. En la segunda estrofa estás hablando cómo todo eso se convierte en una fuerza revolucionaria, y en la fuga finalmente estás hablando de un nuevo mundo, ¿no? Donde cuando en el cielo pueda crecer la rosa que te regalé, y la rosa es roja, y cuando en el cielo representa la superestructura, y eso solo puede suceder lógicamente en una sociedad completamente diferente a esta. Así es que ese análisis se ajusta a la realidad. Ese es el contenido de La Rosa Roja,
se los comparto con mucho cariño a todos ustedes. Con ustedes, mis queridos televidentes, La Rosa Roja de Julio Humala. Masticando tu miseria, mitigando en tu hambre, construyendo tu condena, oído cerrando. Aprendí la libertad entre rejas y cadenas, aprendí la libertad entre rejas y cadenas. La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción, y la herida encadenada a la indolencia. Para calmar su dolor se convierte en rosa roja, para calmar su dolor se convierte en rosa roja. Y esas palmas, si nos llevamos las palmas mejora. Ay, 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 qué bonito. Una rosa roja, con mucho cariño, para Consuelo Gerí. Palomita encantadora, acepta esta rosa roja que fue regada con llanto de nuestro niño, que sin Navidad crecieron pero conquistaron glorias, que sin Navidad crecieron pero conquistaron glorias. ¡Ay! A ver si me acompañan a cantar la fuga, por favor, porque cuando la hice todavía estaba joven. Ahora necesito ayuda. Cuando en el cielo pueda crecer el mismo cielo cambiará su color. Será color de la rosa, color de qué bonito. Cuando en el cielo pueda crecer el mismo cielo cambiará su color. Felicidad será color del arroz, color de felicidad. Muchísimas gracias. Un tema que realmente inspira. Personalmente me encanta ese tema. Aquí en el colectivo la gente aplaude cada vez que lo escuchamos. Es como un himno para muchos de nosotros. El compañero Walter Humala nos ha obsequiado este tema. Estoy seguro que están satisfechos todos. Y entramos a la parte importante, no más que desde luego que la primera parte, sino importante digo, porque es un tema que no solamente corresponde a la problemática nacional, sino también sudamericana. Vamos a comenzar a hablar sobre la política primero nacional, cómo está sucediendo la política nacional, qué se está dando en estos tiempos de pandemia, si los políticos han asumido su responsabilidad o no. Compañero Walter, dígame desde su forma de pensar y la forma más directa, ¿qué es lo que piensa de la política nacional actual? Que de nacional no tiene nada, fatalmente, es una política completamente entreguista. A partir de la Constitución del 93, justamente se dio todas las bases para que inclusive un contrato con una empresa transnacional tenga, sea una ley, ¿no? Entonces, eso creo que es el mayor entreguismo
de los recursos del Perú, sean recursos naturales, recursos culturales, todo. Esa es la situación en la que nos desenvolvamos en este momento, pero la pandemia creo que es donde más se ha descubierto todo este problema, y la única solución que yo le veo realmente no es cambiar de gobierno, no, se tiene que cambiar el sistema mismo, pero empecemos por cambiar la Constitución. El cambiar la Constitución, compañero Walter, así como el hecho de Chile, es un reto que todos los políticos, y seamos francos, yo soy de izquierda, todos los políticos de izquierda siempre lo han tenido como bandera, pero no han hecho nada. Se ha quedado en los gritos de la calle, pero más allá no se ha dado. Llegamos a, por ejemplo, a hablar de Chile, compañero Walter. Ahí la irresponsabilidad también política que se dio en los últimos tiempos, siempre se decía que se va a cambiar la Constitución, pero que lo cambió fue las fuerzas juveniles, la organización, la lucha constante. Eso no se dio de la noche a la mañana, fue un año entero de lucha, donde los estudiantes en Chile, ¿no?, que sus organizaciones políticas de izquierda asumieron esa responsabilidad. Hubo masacre, hubo desaparecidos, violación a los derechos humanos. En tiempos de pandemia también hicieron grandes luchas y nunca se opacaron ni se amilanaron. Y es por eso que Chile tiene ahora el proyecto para hacer su nueva constitución, compañero Walter. Perdón, Boris. La primera organización que en América Latina plantea nueva constitución es el Movadef, hace más o menos 10 años. Y nadie le hacía caso, por supuesto. No solamente que no le hacían caso, sino que, como bien sabes, es perseguido por el Estado. Había una persecución. Por supuesto, hasta el momento. Es la organización que no puede participar en elecciones por ideología, ¿no? Y, o sea, pateando sus propias leyes y su propia constitución. El Estado peruano persigue por ideología en el Perú a una organización política, o a más de una organización política, pero igual al JUDEP, etcétera, etcétera. Entonces, recién después, hace 5 años, poco a poco han ido asumiendo diferentes organizaciones de izquierda esta es la nueva constitución. Y tiene razón, sin embargo, no es mucho lo que hacen, porque sí, pues, esa izquierda es la que la derecha bruta y echada del Perú quiere, ¿no? Porque la izquierda verdadera en el Perú está perseguida, ¿no? Y se pretende encarcelar. Esa es la realidad, y eso es, creo, lo que tenemos que hacer conocer a nuestros jóvenes, a nuestro pueblo, fatalmente repercutido por el neoliberalismo, por el exacerbado individualismo y el consumismo, que es la ideología del neoliberalismo, y ha generado una juventud a quien no le interesa el problema de los presos, porque no es su problema, no le interesa el problema de los médicos, porque no es su problema, no le interesa el problema de los maestros, porque no es su problema, no le interesa el problema de las mujeres, porque no es su problema. En mi generación entendíamos nosotros que todo lo que pasara con cualquier sector social era también nuestro problema, porque de alguna forma todos somos responsables en el tipo de sociedad que construimos, porque en esto todos estamos interviniendo. Compañero Walter, es cierto, es doloroso de un tiempo a esta parte que nuestra juventud se haya postergado a sí mismo. Es cierto, en el Cusco, por la cuestión de cultura, los estudiantes universitarios salieron, pero fueron oleajes pequeños, porque la juventud tiene que tener un compromiso constante, no solamente con algunas cosas específicas y que les atañen a ellos o les preocupa en ese instante, sino es una lucha constante. Los grandes procesos revolucionarios justamente se hacen con los sacrificios, y el sacrificio justamente es dar todo el esfuerzo, las 24 horas, hasta el último exhalo, y eso creo que nuestras juventudes tienen que volver a asumir. Rescatemos lo que es la organización sindical, organización popular, reagrupémonos. Los movimientos indígenas están abandonados, hay leyes que los perjudican, los maltratan.
y no hay organizaciones, no hay un miembro político que asume esa responsabilidad. Compañero Walter, tú has estado en luchas muy importantes, te ha costado incluso la libertad por estar. Cierto, pero ten en cuenta que esto es producto justamente de la política del Estado. Cuando yo hablaba siempre a los jóvenes, alguna vez me dijeron, pero en todo caso, la generación de ustedes tiene la culpa, ¿no? Porque no han hecho lo que debían hacer, y tiene razón, porque es la generación justamente, la generación mía fue la generación que en América Latina quiso cambiar esta realidad, pero no todos se comprometieron, no tuvo oportunidad de madurar este proyecto, ¿no? Entonces, en alguna medida, ese joven tenía razón. En mi generación hay quienes nos comprometimos por una nueva sociedad, pero hay quienes se comprometieron por mantener, y esto es lo que tenemos ahora, este sistema que ahora recién vemos en toda su dimensión, todo lo negativo y todo lo mal que es, no solamente para los jóvenes, sino para todos los pueblos del mundo y para el propio planeta. El planeta está en riesgo por este sistema depredador por naturaleza. Totalmente de acuerdo, compañero Walter. Tomando el tema latinoamericano, Bolivia, ¿cómo lo has visto en hablando del proceso electoral, el MAS ganó, ¿cómo tú lo has recepcionado esta posición social en este proceso electoral en Bolivia? Con alegría por una parte, con preocupación por otra parte. El neoliberalismo se impone en el mundo después del muro de Berlín y la Unión Soviética, pero a costa de desprestigiar completamente el socialismo proletario, el socialismo científico, ¿no? Y nuestro pueblo, repercutido un poco por esto de que ya no existe campo socialista, el movimiento socialista, comunista, mundial, el movimiento revolucionario está completamente debilitado. El pueblo repercutido, ¿no? Ve otras alternativas que le presentan, y lógicamente es el caso de Bolivia. Ha votado por el MAS, se habla del socialismo siglo XXI, de socialismo multinacional, etc. Y lógicamente mi alegría es porque es una opción contra el imperialismo norteamericano, ¿no? Totalmente. Pero es realmente sostenible en el tiempo. Ya hemos visto lo que pasa con Ecuador, con el mismo Bolivia, ¿no? Ya hemos visto cómo Venezuela y Cuba están prácticamente están acogotando. Que tenemos nosotros que apoyar el principio de que todos los pueblos deben decidir su destino sin injerencia absolutamente de nadie, claro que sí. Pero como marxista que soy, veo con preocupación porque ya Marx había tomado posición